Bueno, vamos a resolver ahora una ecuación diferencial de segundo orden inhomogénea utilizando el método de variación de parámetros. Una ecuación diferencial de segundo orden inhomogénea de la forma que tenemos acá presente. Y el método de variación de parámetros es un método que se utiliza para encontrar una solución particular de esa ecuación diferencial inhomogénea a partir de la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, a partir de la ecuación diferencial cuando f de x vale 0. ¿Y por qué es importante encontrar una solución particular de esa ecuación diferencial inhomogénea? Porque la solución general siempre es igual a la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, donde f de x vale 0, sumado con la solución particular de la ecuación diferencial inhomogénea. Y el método de variación de parámetros es un método que se utiliza para encontrar una solución particular de dicha ecuación diferencial inhomogénea. Se basa en utilizar las expresiones que tenemos aquí arriba, todas estas expresiones. Finalmente, para encontrar cuánto vale u sub 1, u sub 2 y encontrar la solución particular a partir de esta ecuación que está acá. Entonces, u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 por y sub 2 es simplemente la solución particular. Y y sub 1 y y sub 2 son la primera y la segunda solución de la ecuación de la ecuación diferencial homogénea. Por eso es que primero se debe resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces eso vamos a realizar con esta ecuación diferencial que tenemos acá presente. Tenemos la segunda derivada de y menos 4 por la primera derivada de y más 4 por y es igual a x más 1 que multiplica a e a la 2x. Por lo tanto, entonces, para utilizar el método de variación de parámetros vamos a solucionar primero la ecuación diferencial homogénea asociada. La escribimos, la ecuación diferencial homogénea es la segunda derivada menos 4 por la primera derivada más 4y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial homogénea. Y esa ecuación diferencial homogénea es muy sencillo de resolver porque es una ecuación diferencial que tiene coeficientes constantes. Y recordemos que una ecuación diferencial con coeficientes constantes se soluciona a partir de la proposición de la solución de la forma e a la m por x. Cuando uno propone una solución de esa forma, uno construye la ecuación auxiliar asociada, que en este caso es m al cuadrado menos 4m más 4 igual a 0. A estas alturas ya ustedes deberían saber cómo resolver una ecuación diferencial por coeficientes constantes. Se calculan las raíces de m en este caso, donde vemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces simplemente se puede factorizar de esta forma y vemos que tiene dos raíces repetidas que son iguales a 2. Y también recordemos que cuando las raíces son repetidas, pues la solución de la ecuación diferencial homogénea es simplemente un coeficiente que multiplica a e a la mx, pero en este caso mx vale 2, entonces 2 por x, más una segunda solución que en este caso, cuando las raíces son repetidas, es x e a la 2x. Si ustedes no recuerdan de dónde sale esta segunda solución, les recomiendo que pausen el video y busquen el método de reducción de orden para encontrar las segundas soluciones cuando las raíces son repetidas. Este método de reducción de orden es válido tanto para la ecuación de coeficientes constantes como por ejemplo la ecuación de Cauchy-Euler. Hay que encontrar una segunda solución siempre cuando las raíces son repetidas. Pero bueno, una vez encontradas entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea, vemos que fue muy fácil de resolver. La primera solución es esta que está acá, esta va a ser y sub 1, y la segunda solución es esta que está acá, y esta va a ser y sub 2. Por lo tanto, entonces, para encontrar la solución particular a la ecuación diferencial inhomogénea, vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Y lo primero que debemos hacer es calcular los wronskianos que nos están pidiendo aquí arriba. Entonces vamos a mirar el primero, es igual a y1, y2, y1', y2'. Entonces lo vamos a copiar. y1, vamos a calcular el determinante de e a la 2x. y2, x e a la 2x. La derivada de y1, 2
e a la 2x, y la derivada de y2, vamos a calcularla aquí rapidito, es un producto, entonces derivada del primero, 1 por el segundo, e a la 2x, más el primero normal, sin derivar, por la derivada del segundo, que es 2 e a la 2x, factoricemos, entonces me queda 1 más 2x, que multiplica a e a la 2x. Entonces efectivamente la derivada es 1 más 2x, que multiplica a e a la 2x. Este es el determinante, y eso ya lo podemos borrar. Para calcular el determinante de una matriz 2 por 2, recordemos que esto es simplemente multiplicar y restarle las multiplicaciones diagonales. Entonces la primera multiplicación va a ser igual a 1 más 2x, que multiplica e a la 2x por e a la 2x, misma base, se suman los exponentes, entonces e a la 4x. Y le resto la multiplicación diagonal, entonces la multiplicación diagonal, 2 por x, nuevamente, misma base, se suman los exponentes, entonces e a la 4x. Finalmente, pues entonces, aplicando la distribución, simplemente tenemos que esto es e a la 4x, más 2x e a la 4x, menos 2x e a la 4x. Naturalmente se cancelan estos dos términos, obteniendo finalmente como resultado que el primer wronskiano es e a la 4x. Vamos a calcular entonces los wronskianos restantes. Empecemos con w1, que está definido, revisemos, 0, y2, f de x y y2'. Entonces, 0, y2, ¿cuánto es y2? Aquí la tenemos, x e a la 2x. Entonces, x e a la 2x. F de x, ¿cuánto es f de x? Entonces, f de x es, revisemos, x más 1 que multiplica a e a la 2x. Entonces lo ponemos, x más 1 que multiplica a e a la 2x, y derivamos la función anterior, y2, que ya la tenemos derivada del wronskiano anterior. Tenemos que esto es 1 más 2x que multiplica a e a la 2x. Este es el determinante que queremos calcular. Nuevamente multiplicamos en cruz, vemos que el primer término, como está multiplicado por 0, se cancela, entonces le voy a restar la multiplicación de x, que multiplica x más 1, e a la 2x por e a la 2x, misma base, se suman los exponentes, 4x. Y este es el resultado del wronskiano número 1. El primero era un wronskiano general, este va a ser w1, y ahora vamos a calcular el último wronskiano que nos queda, que es y1, 0, y1' y f de x. Entonces nuevamente y1 es e a la 2x, entonces e a la 2x, 0, y1', ya sabemos que es la derivada, entonces 2 e a la 2x, y f de x, nuevamente f de x es x más 1 por e a la 2x, entonces tenemos que esto es x más 1 por e a la 2x. Calculamos los determinantes correspondientes, vemos que el primer término es el único que sobrevive, puesto que el otro está multiplicando por 0, y el resultado es x más 1 e a la 4x. Y ya tenemos entonces todos los determinantes calculados. Lo que nos queda ahora es calcular los valores de u1', los cuales están definidos. Vamos a revisar la fórmula. w1 sobre w1 que es, aquí lo tenemos, menos x que multiplica a x más 1 sobre e a la 4x sobre w, y w es e a la 4x. Vamos a notar nuevamente que se cancela el e a la 4x, y finalmente el resultado es menos x que multiplica a x más 1. Sin embargo, recordemos que para poder calcular la función u, como aquí tenemos la derivada, lo que debemos hacer es integrar entonces la función u' con respecto a x. La integramos, entonces para integrar esa función simplemente apliquemos aquí la distributiva de rapidez, menos x al cuadrado menos x, y por lo tanto entonces u1 es igual a menos x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más una constante c. Sin embargo,
Esta constante c no es necesario ponerla, puesto que esta constante será absorbida por los coeficientes que acompañan a la solución de la ecuación diferencial homogénea. No es necesario colocarla. Eso se puede comprobar fácilmente y podemos quedarnos simplemente con la solución u sub 1 de esta forma. Nuevamente, el otro término que hace falta por encontrar es u sub 2', que es igual, que está definido como w sub 2 dividido entre w, nuevamente w sub 2, aquí la tenemos, entonces es x más 1 que multiplica a e a la 4x dividido entre w, que es e a la 4x, nuevamente, ¿qué ocurre? Se cancelan el e a la 4x y el resultado que se obtiene es simplemente x más 1. Nuevamente, como queremos calcular es u sub 2 y no su derivada, lo que debemos realizar es la integral con respecto a x de dicha función. El resultado, por lo tanto, va a ser que u sub 2 es igual a x al cuadrado sobre 2 más x, y la constante, nuevamente por la misma razón, se puede omitir. Una vez tenida ya las soluciones u sub 1 y u sub 2, ya estamos en condiciones de construir la solución particular, porque recordemos que la solución particular es u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 por y sub 2. Por lo tanto, entonces, u sub 1, aquí la tenemos, menos x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2, multiplicado por y sub 1, y y sub 1 es e a la 2x, entonces tenemos que eso es multiplicado por e a la 2x, más la siguiente solución, que es x al cuadrado sobre 2 más x, que multiplica la segunda solución, la cual es x e a la 2x. Y ya tenemos nuestra solución particular. Finalmente, entonces, la solución general es igual a la solución de la ecuación diferencial homogénea, que recordemos que es c sub 1 por e a la 2x más c sub 2 por x e a la 2x, y le sumo la solución particular, es decir, le sumo menos x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 por e a la 2x más x al cuadrado sobre 2 más x, que multiplica a x e a la 2x. Y finalmente, esta es mi solución general y la solución de la ecuación diferencial que teníamos de ejemplo.